Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Elizabeth Machuca directamente desde los estudios guiados en verdad. Espero que esta programación sea de mucha bendición para ti, ya que tenemos una invitada súper especial desde Ecuador. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con Ruth Cantos, ingeniera, sirve al Señor en muchas áreas, pero sobre todo es una hija de Dios. Ruth Canto con nosotros directamente desde Ecuador. ¿Cómo estás, Ruth? Que es un privilegio tenerte con nosotros. Hola Eli, ¿cómo estás? Pues bueno, yo súper contenta, de verdad, muchísimas gracias a Dios y a ti por esta oportunidad que me dan primero de poder predicar la palabra de Dios y poderle contar mi testimonio y lo que ha sido toda esa trayectoria de Salmos 91 para mi vida y poderla compartir con más personas. Estoy súper contenta de estar aquí en este programa guiados en su palabra. Bueno, estoy completamente segura que serás de mucha bendición para los jóvenes, ya que atrás de cámaras estábamos leyendo que a temprana edad le entregas tu vida a Cristo, pero no ha sido fácil. Me contabas que no ha sido fácil y me decías, Elizabeth, uno de los versículos de la Biblia que ha sido mi fuerza, ha sido mi lámpara en el camino, ha sido esa antorcha que me ha guiado en esta vida. Toda la palabra de Dios nos inspira a ser mejor, nos fortalece, nos muestra el amor de Cristo. Pero hay un versículo en la Biblia que nos identificamos, ¿cierto? Y uno es el tuyo, el favorito. Cuéntanos, dinos por qué. Bueno, es Salmos 91 y quiero empezar contando un poquito de mi historia. Yo tengo actualmente 28 años, yo entregué mi vida al Señor a mis 17 años, yo vine de padres divorciados y yo me separé de la casa de mi mami, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 17 años y yo me fui a vivir sola. Entonces cuando yo viví sola, no tenía al Señor y empecé a pasar desiertos y procesos bastante fuertes en mi vida, que yo me sentía completamente desamparada. Y ahí es cuando el Señor, literal, con sus brazos abiertos como padre, me dice, heme aquí, yo soy tu padre y tú eres mi hija. Y ahí acepté a Cristo en mi corazón mediante una amiga cuando yo fui al gimnasio, y son esas amigas literal que Dios te manda a esos ángeles y dice, wow, un día me invitó a tomar un cafecito y por ese cafecito me hizo la oración de fe y desde ese momento mi vida cambió. Imagínate. Bendito sea Dios. Es una experiencia muy bonita. Así que a todas aquellas que tienen amigas, tópense de las buenas amigas, de las que conocen de Dios, y vas a ver que no solo vas a impactar la vida de esa persona, sino que estoy segura que después de que te impactó a ti, tú seguiste impactando más, compartiendo esa luz de Cristo con los que te rodeaban. Así es. Entonces ahí empieza toda la transformación de mi vida, porque hay una promesa de Dios tan fuerte para mi vida que yo la repetía una vez que yo hice la oración de fe, que es tú y tu casa serán salvos. Y yo decía, Señor, mi papá y mi mamá están divorciados, ¿cómo va a ser esa promesa de Dios? ¿Cómo la va a cumplir en mi vida? Y yo sabía, y yo actualmente estoy convencida que nuestro Dios, nuestro Jehová Jireh, el Jehová de Jacob, Isaac y Abraham, es el mismo Dios tuyo y mío, y de cada uno de los televidentes que está viendo este programa. Y yo decía, Señor, ¿cómo vas a hacer esta promesa que se cumpla en mi vida? Y yo desde ahí empecé con el ministerio de oración. Y todos los días yo oraba y clamaba a Dios, porque mi papá, amiga, de todos los, literal, de todos los que no se pueden hacer, me explico, él ha vivido casi todos de las cosas. Entonces yo le decía, Señor, en tu infinita bondad y misericordia, te pido que le perdones a mi padre, porque si hay una justa en tu casa, Dios va a velar por ese justo. Así es. Y ahí empecé a orar y clamar por mi papá. Y él poquito a poquito fue cambiando, cambiando. ¿Y cómo empieza mi historia con mi familia? Primero yo acepté a Cristo en mi corazón,
yo me bauticé y de ahí empieza mi mamá, empiezan mis hermanos, empiezan a ir a un retiro de la iglesia, porque siempre están como que las iglesias dicen, tú no te vas a un encuentro, al encuentro de mujeres, al encuentro de varones. Entonces ahí mandamos a mis hermanos al encuentro y ellos regresaron transformados y le entregaron su vida a Jesucristo. Y ahí empezó la obra perfecta. El único que hacía falta era mi papá. Entonces, cuando Dios me da Salmos 91 y dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Esa palabra es tan fuerte porque tú dices descanso en un mundo literal tan donde tú todas las veces tú estás tratando de combatir con el tiempo, de estar, quieres deslindarte de las deudas, de las preocupaciones, pero ¿cómo lo hago, Dios? Porque fácil es hablarlo, pero difícil es vivirlo. Entonces, yo todos los días, este salmo me acompañó todos los días y me continúa acompañando. Entonces yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿cómo lo harás, Padre bendito? Y yo seguía clamando por mi papá. Mi papá tenía 87 años cuando él falleció y cuando pasé todo este trayecto, porque ya conocía mi mamá a Dios, mis hermanos, nosotros veníamos de una familia que era católica, que todos los días íbamos a procesiones, todos los años íbamos a procesiones, que teníamos santos en la casa. Entonces, fue un proceso pasito a pasito que el Señor nos tuvo mucha paciencia, que nos tuvo mucho amor, mucha misericordia. Entonces, el único que faltaba en casa era mi papá. Y yo le seguía recalcando la promesa de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Y cuando Dios me da Salmos 91 y me dice, tranquila, ten descanso en mí. Y dice, te rescatará de toda trampa y me protegerá de enfermedades mortales. Y yo estaba atravesando con mi papá enfermedades porque a él le habían operado el corazón abierto y él tenía 80 años y tenía que atravesar otra operación muy fuerte de operación abierto, porque la primera operación la habían hecho a los 66 años. Y yo decía, Dios mío, esta operación ya no la va a poder afrontar. Y yo soy la 13ª hija de mi papá, porque mi papá tuvo 5 matrimonios. Entonces, imagínate, yo le decía, Señor, puedes hacer un milagro con mi papá. Yo me aferro a tu promesa, Señor. Tú me dices, Padre, que para ti no hay nada imposible, porque para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, cuando yo me aferraba a las promesas de Dios, yo recordaba cuán bueno era Dios. Y ahí vino el proceso con mi papá. Mi infancia con mi papá no fue buena. Tuvimos muchos contratiempos, peleábamos con mi papi, porque no hubo una infancia donde era bonita, no hubo, para serte súper sincera. Yo aprendí muchas cosas, aprendí a ser independiente desde muy pequeña. Yo le preguntaba a Dios, Padre, para mí era difícil creer que tenía un Padre celestial, porque si un Padre terrenal no lo tenía, ¿me explico? Entonces, sí. Cuando Dios me dijo, es que yo soy tu Padre, y yo soy el que te proveo, yo soy el que te sustento, yo soy el que te abrazo, yo soy el que te mimo, y yo soy todo lo que tú necesitas. Y salmo dice, este salmo es especial, dice, rescataré a los que me aman y responderé a los que me llaman, con él estaré en la angustia. Entonces yo decía, wow, si mi Dios me dice, cuando yo diga, Abba Padre, Él va a estar automáticamente conmigo, pero no es solo de leerlo, sino es de creerlo, porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, caminamos por fe. Entonces, en los últimos años de mi papá, cuando empezó lo del corazón abierto, ocurre que como yo era la 13ª hija, esta operación tenía que ser consultada por todos los hijos.
Y cuando tenía que ser consultada por todos los hijos, nosotros decidimos, nosotros en Ecuador somos los tres últimos, yo era la última, mi papá era residente de Estados Unidos, y viene acá en sus últimos años y dice, yo no quiero regresar a Estados Unidos porque no le gustaba el clima, no le gustaba la comida, y mis hermanos, como ya él era asegurado y todo, acá no tenía seguro, no tenía nada, entonces decidimos ponerle aquí todas las cosas. Ocurre que aquí empezó mi proceso más grande y se podría decir mi ministerio más grande, porque está bien servirle a Dios en todas las áreas de tu vida, eso está perfecto. Así es. Pero debemos de recordar que el primer ministerio es la familia. Es la familia. Y Cuando como una persona, perdón que te interrumpa, como una joven de tan temprana edad toma esa responsabilidad por velar por su familia. Como a tan temprana edad tomaste las promesas del Señor y las hiciste tuyas. Yo en ti estoy viendo una Ana que aparentemente el panorama se miraba incierto, desierto. Sin embargo, esta mujer va y se postra delante del Señor y se derrama delante del Señor y le dice, te pido que por favor me concedas ese deseo de ser madre. Y a pesar que todo iba en contra de ella, incluso el sacerdote de la iglesia. Sin embargo, esta mujer decidió creerle al Señor. Y mira que en la misma oración que Ana hace, en esa misma oración le ofrece el milagro al Señor. ¡Cuánta fe de esta mujer! Entonces, de esa misma manera te estoy viendo a ti, que a pesar de estar tan jovencita, atesoraste la palabra del Señor. Incluso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, y el corazón es donde está la palabra del Señor. Atesora todo, pero cuando atesoras la palabra del Señor, nadie te la va a poder robar. Nadie te la va a poder quitar. Esto un día va a desaparecer. Pero como esas promesas que guardamos, esa promesa que tú guardaste, que tu familia serviría al Señor, las hiciste tuyas. El Señor obró. Estoy viendo una Ana en ti. gracias, de verdad. Y bueno, cuando empezó aquí todo, de que mi papá se quedó en Ecuador, empezó mi ministerio. Y poquito a poquito Dios fue obrando. Poquito a poquito yo le dije, papi, vamos a ir orando. Y todas las noches empezamos a orar. Y fueron los 2 últimos años de vida de mi papá, que fueron los más complejos, pero los más significativos que Dios me pudo regalar. O sea, fueron los más especiales. Dios obró de una manera sobrenatural. Por eso en Eclesiastés dice, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Hay tiempo para amar, tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para todo. Porque para nosotros nos puede tomar 100 años, pero para Dios un chasquido lo puede tomar a Dios. Así es. Entonces, todo lo que el enemigo me quiso matar, robar, hurtar, tantos años con mi papá que no lo pude disfrutar, Dios en sus últimos 5 años, pero en los 2 últimos, Dios lo hizo tan especial, que hizo que nuestra paternidad sea algo que era, pero Dios mío, nosotros nos llamábamos en la mañana, en la tarde, en la noche, salíamos a comer, o sea, éramos inseparables. Yo le decía, Wow. Dios, tú me diste un papá nuevo. Yo te había pedido solo que lo salves, pero tú me diste mucho más, porque su palabra dice, los planes que yo tengo para ti no se comparan con lo que tú piensas. Mis planes son mayores, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando ocurren esos 2 últimos años que el cardiólogo le dice, tengo que verlo, señor Cantos, cada 2 semanas porque su corazón ya no va a poder ser operado el corazón abierto, pero va a tener que tener mayor control. Entonces, cada 2 semanas nosotros íbamos al cardiólogo y yo le decía, a veces con mis hermanos nos turnábamos por el tema de trabajo. Entonces, cada vez que yo iba, y mira, Dios no hace las cosas a medias. Nuestro No. Dios es un Dios
todopoderoso que hace las cosas completas y mucho más de lo que nosotros esperamos. Entonces, yo estaba sembrando en mi papá, pero Dios estaba sembrando en la última esposa que mi papá tuvo y en sus hijos. Y te voy a contar cómo. Entonces, cuando yo iba y mi papá siempre tenía que hacerse ver del cardiólogo y del reumatólogo, de los que ven los riñones, del nefrólogo, perdón. Entonces el nefrólogo siempre le decía, usted es el candidato ideal para hacerse diálisis. Y cada vez que él me daba ese diagnóstico, yo le decía, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo lo rechazo y lo reprendo. Yo declaro que mi papá va a tener sus riñones bien. Mi papá vivió sus 2 últimos años con casi medio riñón de los 2 riñones que un Wow. ser humano tiene, para empezar. Entonces yo decía, Señor, pero es que la Biblia, Así es. esto es una hermosura, esto es una medicina para los huesos. Entonces yo me aferro a la palabra del Señor. Yo no me voy a aferrar a lo que digan los médicos, yo me aferro a lo que mi Dios dice, porque el que tiene la última palabra es Dios. Entonces, para no alargarte tanto el tema, yo siempre que yo iba donde los doctores, yo oraba. Le dice, papi, vámonos a agarrar de las manos y vamos a orarle al Señor. Y íbamos a los doctores y los doctores veían el 50% mal de los resultados de los exámenes y el 50% bien. Y ese 50% bien hacía que todo se revertiera y digan, no, usted está bien, usted no tiene que hacerse diálisis, usted solo tiene que hacerse unas pastillitas y nada más. Y Bendito sea así, Dios. bendito sea Dios. Y así mi papá culminó. El regalo más grande fue cuando Dios me da la oportunidad de que mi mamá y mi papá se restauren, o sea, se restaure la familia. Y ahí tengo unas imágenes que quiero que ustedes vean, porque mi mamá y mi papá se habían separado desde los 16 años, no se hablaban y mi abuelita tampoco. Y mi papito Dios me permite viajar a Estados Unidos. Yo había comprado el boleto 6 meses antes. Yo no sabía que mi papá para esa misma fecha iba a estar en Estados Unidos. Y Dios lo envía en diciembre del 2019 a Estados Unidos y yo iba a viajar en marzo del 2020 a Estados Unidos. Entonces Dios nos retiene hasta el 2020. Mi papá ya estaba en diciembre del 2019 y pude ver a mi papá, imagínate. Mi papá quería ir donde yo estaba, que era donde mi hermano mayor, y yo le decía, papi, pero es que yo estoy con mi mamá y mi abuela, y le digo, y ustedes tienen cositas que arreglar, que yo como hija no tengo nada que ver, pero tú tienes que arreglar con mi mamá. Y él me dice, yo quiero hablar con ella. Él toma la decisión de hablar y ir a perdonar, de ir a reconciliarse, porque es que los seres humanos tenemos que tomar la decisión. Me explico, hay muchas veces que las personas tienen ataduras y quieren quedarse con esa carga, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí todos los que están cargados. Amén. Fue espectacular la reconciliación y aquí está toda mi familia. Bendito sea Dios. Ese fue el año más especial que yo pude haber tenido. Yo estoy agradecida con mi Señor porque Dios me regaló un año donde mi familia se consolidó, donde yo pude ver la mano de Dios en todo y vimos una restauración familiar donde le dimos la gloria y la honra a Dios. Incluso mira, que mis tíos todavía no conocen a Dios y algunos de mis primos. Y mis primos nos preguntaban, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cuál es el Dios que ustedes siguen? Wow. ¿Cuál es el Dios que ustedes siguen? Entonces, a eso me lleva a que la gente, más que estarles predicando, ellos ven las acciones. Y cuando ellos ven las acciones, una acción cambia mucho más que cuando tú hablas. Así es. De verdad, Eli, a mí Salmos 91 me marcó. Yo lo tengo en mi oficina, lo tengo en mi cuarto y le animo a toda esta gente hermosa que me está viendo y a ti, Eli, que esto
hagas de ti una promesa, porque Él Y es tan algo poderoso. muy importante, Ruth, que dice el Salmo 91 en el primer versículo, en el número 1, dice, el que, el que habita al abrigo del Altísimo, el que. O sea, si usted está pasando por momentos difíciles y usted no va y habita en Dios, usted no va a poder ser ayudado. Pero si usted toma la decisión de habitar, el que habita al abrigo, si usted toma la decisión de habitar en el abrigo del Señor, el verso 15 dice, me invocarás, lo invocará, lo buscará esa persona que decide abrigarse en el Señor, va a poder hablarle al Señor y el Señor le responderá, dice, me invocarás y le responderé y yo estaré con él en la angustia. Y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Pero el versículo número dice, el que habita, todo aquel que toma la decisión de en momentos caóticos, como tú siendo una joven, tú no decidiste irte a refugiar en las drogas, a refugiar en novios, en malas amistades, aunque en este momento no estamos juzgando a nadie, simplemente les estamos motivando a que si te vas a refugiar en alguien, que sea en Dios, porque Dios sí te va a dar la victoria como se la dio a Ruth. Si vas a ir a refugiarte en alguien que no sean tus malas amistades, que no sean en personas que te dan malos ejemplos, que no sean malas influencias, sino que sean en personas que en verdad te ayudan a seguir adelante, que en verdad llevan un propósito de Dios en su vida. Y todo aquel que busca el abrigo del Señor, el Señor no lo dejará abandonado. El día que tú le invoques al Señor, el Señor estará ahí por ti. Y mira qué curioso, el Salmo 91 empieza con eso, el que habita, y termina, y me invocará, dice el 16, y el 15 y el 16, y yo lo escucharé. Y eso es lindo, saber que cuando nosotros en momentos difíciles, en pleno desierto, en circunstancias difíciles, nosotros no acurrimos a otras cosas que no sea Dios, pero venimos a Dios, sabes que Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. El enfermo, el que está en pecado, el que se siente triste, el que va con esta vida sin rumbo, la joven que en este momento, como a tu temprana edad, sé que a los 19 años le entregaste tu vida a Cristo, una edad tan frágil, la llamo yo, una edad tan vulnerable que cualquier cosa que nos dicen nos afecta o también nos... como que nos descarrilan del camino en que en verdad tenemos que llevar. Cualquier cosita nos hace movilizarnos y no se diga tú que estabas pasando por esa situación con tu familia. La verdad que puedo decir que Dios es grande y así como me recordé de Ana, así como Ana buscó el abrigo de Dios y fue ayudada, así lo encontraste tú. Y así como Ruth y Ana, Ana en los tiempos bíblicos, Ruth en pleno 2023 te está diciendo a ti que si tú te abrigas en el Señor, tú serás ayudado. Amén, así es. Así que ánimo a toda esa gente linda, le animo a que siempre se refugie en Dios. No importa la circunstancia que estés atravesando, recuerda que tu Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Que hasta la hoja que se cae del árbol, Dios ya la tiene conocida. Dios dice en su palabra que Él tiene contado cada hebra de tu cabello. Así que ánimo, les animo a que siempre se refugien en Dios y que lo busquen de mañana y de noche. Gracias, Ruth, por haber compartido con nosotros, pero vamos a tomar un tiempo. Te voy a pedir que si por favor puedes hacer la oración de fe para todas aquellas jóvenes, a cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera recibir a Cristo. En este momento lo pueda hacer. Así que te damos un momento para que lo puedas hacer. Claro que sí.
Vamos a cerrar los ojitos. Amado Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, y te recibimos, Espíritu de Dios, te recibimos, Jesús, como el único Salvador, Señor. Mi Dios, reconocemos, Jesucristo, que viniste aquí a la tierra, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, que te hiciste hombre, papá. Jesús, te pedimos, Señor, que entres a nuestros corazones, Señor, y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, mi Dios. Padre, sé tú, mi Dios, gobernando nuestras vidas, Señor, y sé tú, mi Dios, encaminando nuestro futuro. Gracias, Señor, te damos, Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que seamos salvas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Y si tú has recibido a Cristo Jesús viendo esta programación, te motivo a que sigas adelante, que asistas a una iglesia y que perseveres. Te puedes comunicar con nosotros ahí a las redes que están apareciendo. Puedes escribirnos a nuestras plataformas y con mucho gusto nosotros vamos a estarte ayudando todo lo que se trate de la palabra del Señor. Gracias, Ruth, por haber compartido este tiempo con nosotros. La verdad que no dejo de admirarme de las maravillas de Dios. Cada vez que escucho un testimonio como el tuyo, sé que Dios es grande. Gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y gracias a nuestra productora Lady, que desde Argentina nos está ayudando aquí. Así que un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y un abrazo muy fuerte y especial a toda tu familia, a tu mamá, a tu papá y a tus hermanos, Ruth. Desde Houston, Texas, Elizabeth Machuca. Gracias.